A todo. Bien, señor. Bueno, me alegra, les doy la bienvenida a nuestros encuentros sincrónicos, en este caso el eje número 3, estudios de cohorte. Ya comenzamos la grabación para que todos sepamos. Bueno, entonces para ir comenzando, quisiera que cada uno me escriba en el chat muy concretamente lo que hemos, algo que destaque o que recuerde de los estudios de cohorte. En lo metodológico, sobre todo, que es lo que hemos abordado, y algo estadístico también, si no estoy mal. Bueno, lo que hayamos hablado, digamos, en la sesión pasada. Entonces, tómense en unos 2, 3 minutos para cada uno ir escribiendo eh, lo que recuerda. Pueden intervenir más de una vez. Si alguien escribió, no sé, tomemos a María Leiva, escribió algo y más adelante se le ocurre otra cosa, lo puede volver a escribir, otra cosa distinta en la misma línea del chat, no pasa nada. Entonces, mientras, si quieren, vayan haciendo la actividad. Hagámosla por el chat para que pueda irlos leyendo después que se cierre el tiempo. Si quieren 2 minuticos, 3 minuticos para irse pronunciando ahí en el chat. Lo que está en el referente y lo que hemos visto, digamos, hasta el momento. Lo que les haya llamado la atención, destaquen lo que quieran ustedes ir comentando sobre este diseño de cohorte. Bueno, muy bien, ya hay varios que han escrito. Mientras los demás continúan escribiendo, voy leyéndolos. Dice Cristian que son estudios que se eligen teniendo en cuenta la exposición. Siempre dos grupos, uno expuesto versus uno no expuesto, y se analiza en un determinado tiempo. Listo, muy bien. Jonathan nos dice, eh, son estudios observacionales, hay varios tipos de cohorte dependiendo de la recolección de datos.
retrospectiva, prospectiva y ambispectiva. Y hay cortes dinámicas y cortes fijas. Muy bien. Hilary nos dice, en su diseño tienen al menos dos grupos, expuestos y no expuestos, y estos estudios tienen la posibilidad de documentar la experiencia de los participantes a lo largo del tiempo. De acuerdo. Nos dice Omar, en cuanto a mediciones del efecto, en un estudio de cohortes busca detectar casos incidentes basándose en incidencias acumuladas, tasas de incidencia y tiempo de aparición del desenlace. Muy bien. Y ahí tiene que ver más con el análisis estadístico y cómo el tiempo al evento es importante en estos estudios de seguimiento. Juan David nos dice que establecen dos o más tiempos de medidas. Muy bien. Bueno, entonces, casi que eso podría resumir muy general, de manera muy general el estudio de cohorte, ¿cierto? Un estudio en el que se inicia siempre de la conformación de dos grupos, como mínimo, claramente definidos, con base en la exposición de esa exposición de interés, la que serían las que se evaluarían, y con esa dirección hacia adelante, en busca de un desenlace, ¿cierto? En espera de un desenlace que estaría relacionado con esa exposición o esas exposiciones, ¿cierto? También como podrá haber desenlaces primarios y secundarios. Bueno, entonces, vamos bien. Creo que voy a presentar mi pantalla para darle continuidad y trataré de hacer una síntesis un poco que sume a lo que ustedes ya han venido comentando para de pronto ir puntualizando en sobre todo aspectos metodológicos. Eh, bueno, igual nos comentaron de las tasas. Ahorita vamos a ver un poco mejor cómo es eso del cálculo de tasas y de riesgos también. Para agregar, habíamos dicho que la exposición, tenemos que tener sumo rigor en la medición tanto de la exposición como del desenlace, porque, pues por un lado, debemos asegurarnos que los grupos que van a quedar al principio definidos no vayan a quedar mal clasificados. Si es un paciente expuesto, que quede en su grupo correspondiente de acuerdo con el criterio que se haya establecido. Y si es no expuesto, lo mismo, ¿cierto? Es decir, desde el principio ellos quedarán asignados a dos grupos de acuerdo con esos criterios y debemos garantizar, digamos, una adecuada selección, ¿cierto? En el desenlace lo mismo, por lo que es justamente lo que estamos evaluando como un efecto de la exposición específicamente de la que estamos analizando. Entonces toca también ser muy claro con cuál es el desenlace que se espera y que también pueda a priori saberse el criterio, cómo va a medirse y cómo va a, digamos, a documentarse si es en términos de tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa destacar acá? Los sesgos, como todos los estudios, está eh, a riesgo también de presentar algún tipo de sesgo, principalmente con lo que comentamos ahorita, la mala clasificación, también de selección por pérdida de los participantes, principalmente cuando son cohortes prospectivos. Y bueno, dentro de las ventajas y desventajas también las habíamos dicho, creo que aquí no, pues lo único que de pronto sería destacar es que en las ventajas se pueden evaluar múltiples exposiciones y también múltiples efectos, pero siempre considerando tamaño muestral si nuestro objetivo es evaluar diferentes outcomes. A ver, ¿quién más nos escribió por acá? Bueno, no hay más escrito acá. Y en el análisis estadístico, que va a ser el que vamos a hacer fuerza, digamos, en el taller, vamos ahorita a hacer algunos ejercicios que nos permitan llegar a estos cálculos. Este diagrama superior nos muestra cómo a partir de una población objetivo estaremos seleccionando
una más pequeña que habría dentro de ella, que es la población fuente o la de referencia, incluso una más específica que es la población de estudio. Y si de esta provienen mis sujetos, podemos ver que en el tiempo vamos a documentar ese tránsito a lo largo del estudio en el participante, ¿cierto? Cambios en sus exposiciones, en la ocurrencia de un desenlace y cómo nosotros vamos a determinar la incidencia del evento, pero también el tiempo que estuvo libre de la enfermedad hasta que lo desarrolló, o de, si no es una enfermedad por no ser un factor de riesgo, sino un factor pronóstico, de ese otro desenlace, ¿cierto? La complicación, la muerte, pero finalmente vamos a lograr que con ese seguimiento podamos establecer lo más cercano posible cuándo fue que ocurre el desenlace que estamos viendo. Muy bien, entonces creo que hemos quedado acá y teníamos como este diagrama para graficar los diferentes tipos de cohorte. Vámonos primero a la que está en azul, que es la cohorte prospectiva, que generalmente es la que identificamos cuando nos hablan de estudio de cohorte. De una vez uno como que entra en sintonía con que es prospectivo, ¿cierto? Pero pues ya ahorita hablaremos de las otras. La cohorte prospectiva también se denomina concurrente. Y la principal ventaja es que permite asegurar la validez del dato. Si yo tengo unos adecuados técnicas de recolección de datos que aseguren la validez, yo puedo lograr una muy buena calidad porque estaré recolectando mis datos primarios. Y asegurar que al momento del estudio todos deben estar libres del evento porque partimos de la exposición. Entonces, si aquí está el momento presente que inicia el estudio, tendremos los dos grupos, expuesto o no expuesto, y evaluaremos hacia el futuro la ocurrencia de ese evento o de esos eventos de interés. Entonces, esta es la más sencilla de comprender. Ahora, ¿qué pasa con la cohorte retrospectiva? También se tiene que establecer una línea base para clasificar la exposición. Solo que esta, si lo ven, está atrás, en el pasado. Quiere decir que el desenlace ya ocurrió. Si hoy comienzo mi estudio, ya ese grupo de pacientes que yo iba a evaluar ya presentaron el desenlace. ¿Eso qué quiere decir? Que mi línea base se va a construir a partir de datos que ocurrieron en el pasado. Pero miren que la dirección no cambia. La flecha tiene la misma dirección. En todas es exactamente igual, hacia adelante. Esto indica que a través de los datos yo puedo conformar dos grupos, en este caso expuesto y no expuesto, para evaluar incidencia, aunque ya hubiera ocurrido los dos, ¿sí? Es decir, yo podría, para una corte de unos pacientes que hayan desarrollado lupus y vaya a hacer seguimiento a esos pacientes a través de los datos clínicos, por ejemplo, podría reconstruir esas cohortes, irme hacia atrás en la medida que los datos me lo permitan. Para eso tendré que tener sistemas robustos de información y podré seguirlos, ¿cierto? Como si los estuviera siguiendo en este momento a través de los registros. Entonces acá pues no puedo garantizar esto que sí lograba, que es la calidad del dato, porque incluso muchos de estos datos se pueden estar tomando en diferentes tiempos por distintos profesionales, con una serie de limitantes, pueden haber datos faltantes, historias que primero estaban manual y luego electrónicas. Entonces tengo que evaluar todos estos puntos para sobre todo asegurarme de o mirar qué estrategia tengo frente a esas limitaciones que me presenta un estudio retrospectivo. Sin embargo, pues son muy útiles y podría ser una buena alternativa cuando yo tengo a mi disposición datos que se toman en el tiempo, en diferentes momentos, y a través de los cuales yo podría conformar esos grupos para ser analizados. ¿Listo? Casi que se corre, si ven como el bloque, cómo se corre hacia atrás, ¿cierto? Pero la misma lógica que hemos seguido de expuesto hacia desenlace y la dirección temporal sería lo mismo. Casi que es como a través de los datos devolvernos en el tiempo. Diana, Patricia, adelante.
Active su micrófono porque no lo escuchamos. Bueno, si algo ahorita que regrese nos hace la pregunta o la intervención. Y hay una corte ambidireccional que vendría siendo como atraviesa desde un pasado hacia un futuro, y es cuando tengo datos previos, pueda que se haya presentado el desenlace en algunos pacientes, pueda que en otros no, pero yo siga con ese seguimiento, lo continúe en el tiempo. Eso quiere decir que yo ya no voy a establecer de pronto una línea base aquí, sino antes, ya estaba, ¿sí? Posiblemente yo soy quien está investigando y requiero hacer un seguimiento más largo, ¿sí? O posiblemente venía una cohorte y voy a comenzar un seguimiento adicional a partir de esa fecha, ¿sí? Mi línea base va a estar aquí atrás, ¿sí? Es decir, yo tengo datos previos y datos que voy a comenzar a recolectar. Aquí también debo, en la medida que estos diseños comiencen a tener estas variaciones, mi obligación será controlar los posibles sesgos, limitaciones, qué estrategias puedo yo implementar para, en la medida que esto va pasando, por ejemplo, desde la cohorte retro hasta la bidireccional, cómo podría, eh, porque estoy basándome casi que en los datos, ¿sí? En lo que es el pasado, cómo yo puedo tratar de controlar esos posibles imprecisiones que arrojan los datos, ¿cierto? Bueno, pero es otra forma de concebir, pues de desarrollar una cohorte. ¿Listo? Esto ya lo hemos dicho, que es que el estudio se mueve desde la exposición al outcome, aunque los datos, la recolección de datos ocurra después de que esto ha pasado, ¿cierto? Entonces, esa sería la ventaja que tendríamos en que a través de los datos podemos realizar cualquiera de estos diseños de acuerdo con nuestro evento de interés. Vamos a recordar qué es la prevalencia, simplemente vamos a leerlo porque vamos a hablar de incidencia. Y entonces, para hablar de incidencia, hay que recordar qué es prevalencia para no confundirlo. Recordemos que prevalencia era una proporción de personas, de individuos que tenían una característica en común, en este caso, que presentaban una condición, un evento de interés en un momento específico. Entonces nuestro denominador era la población total en ese momento y el numerador era el número de casos en ese momento. Era tomar la fotografía. ¿Cómo o cuál era el estudio más adecuado para estimar prevalencia? El estudio de corte transversal, principalmente en un nivel nacional, los estudios tipo encuesta, en donde podemos, a partir de toda la población que está en ese momento y que sería cuantificable, cuántos de ellos presentan en ese momento específico o en ese lapso de tiempo, presenta la condición. Y entonces esto sería un porcentaje, ¿cierto? Una proporción en la que podemos decir en definitiva cuál es la prevalencia, ¿cierto? La frecuencia de ese evento en esa población, ¿cierto? Ya hemos visto que hay una prevalencia de punto, una de periodo, en la que el punto pues, ocurre en ese momento específico, mientras que la de periodo se toma un periodo más largo y aquí el denominador será la población en la mitad de ese periodo. Esa es la principal diferencia. Ya que recordamos esto, eh, bueno, siguiendo con lo de prevalencia, habíamos visto que, por ejemplo, si fuéramos a calcular la prevalencia de un evento X, eh, con estos datos de 10 pacientes, donde pues cada uno de estas flechas representa un paciente, depende de donde tomemos nuestro punto de corte, así mismo la prevalencia va a variar, ¿cierto? Por lo que en ese momento va a haber menos pacientes y es como una screenshot, ¿cierto? De ese momento específico o del periodo de tiempo. Entonces, eso sería, digamos, cuando tenemos una dinámica como estas. Ahora bien, para la incidencia, en donde la incidencia sí son los casos nuevos, la vez pasada creo que la habíamos dicho así en general, pero la incidencia viene siendo los casos nuevos de enfermedad de población que está a riesgo en un momento específico.
¿Sí? En que uno aparentemente diría, pues no hay diferencia entre la prevalencia, porque también son casos, ¿cierto? En un periodo de tiempo, pero son casos nuevos de población a riesgo, es decir, el denominador viene siendo población a riesgo, es decir, libres del evento, que tiene la probabilidad de presentar el evento, pero que estamos seguros de que están libres de, ¿cierto? Y el numerador será casos nuevos que vamos presentando. También se define en un tiempo determinado, ¿cierto? No es, hay que incluir también la variable tiempo. Entonces, podemos decir que es un volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo, es decir, la velocidad con la que lo hace. Si hablamos de tiempo, estamos hablando de qué tanto o qué está ocurriendo en el tiempo esos casos nuevos. También puede determinarse en tiempos, en términos de probabilidad, ¿cierto? Y la velocidad con la que esas personas, individuos, van desarrollando una enfermedad durante un tiempo de observación, siempre garantizando que están libres del evento, ¿cierto? No olvidemos eso, población que está a riesgo. Por tanto, este ya no es una proporción, es una tasa. Y, y también expresa el riesgo de presentar el evento. Entonces, miren que hay como tres términos: volumen de casos que van apareciendo, cuando hablamos de tiempo hablamos de velocidad, la misma probabilidad, y esto viene siendo una tasa. Ahora, hay dos formas de calcular tasas, en este caso, incidencias, perdón. Una es la incidencia acumulada, que también se denomina riesgo. Me pareció escuchar que alguien había participado. Entonces, la incidencia acumulada también se le denomina riesgo. Por eso vienen siendo como sinónimos, ¿cierto? Calcula el riesgo, calcula la incidencia acumulada. La sigla sería IA, ¿cierto? Para tenerlo como presente. Entonces, miren que la fórmula sería, ese riesgo o IA sería los casos nuevos sobre el N, que sería la población a riesgo al principio del periodo. Esto quiere decir que si la comparamos con la prevalencia, pues vendría siendo muy parecida, ¿cierto? El numerador está incluido dentro del denominador, ¿cierto? Porque está hablando de población a riesgo y de ellos, cuáles vienen siendo los nuevos casos, serían términos, digamos que una proporción. Por eso aquí en verde está como la proporción de individuos que inicialmente sanos desarrollan un evento a lo largo de ese periodo de observación. Veamos con un ejemplo para que lo calculemos y lo podamos interpretar. Hagamos este ejercicio. Si quieren, me escriben el resultado en el chat. Dice que se siguió durante 5 años. Es un ejercicio hipotético, ¿cierto? No dista mucho de la realidad, ¿cierto? Estos resultados no van a ser acordes a la realidad. Es un ejemplo hipotético. Se siguió durante 5 años a un grupo de 250 niños sanos de 6 años de edad para estudiar la incidencia de enfermedad bucal. 52 niños presentaron la enfermedad durante el estudio. Entonces, calculémoslo y también escribamos la interpretación. ¿Cómo interpretarían con lo que hemos dicho hasta el momento? Va bien, adelante. Bueno, no sé si esté bien, pero yo lo interpretaría como de 250 niños, 52 niños presentaban la enfermedad. Entonces, yo como hice, cogí 52 que fueron los niños que enfermaron y lo dividí en el total, que son 250. Ujú. Eso me da, ya les digo cuánto me da. Entonces, 52 dividido en 250 me da 0,208, pero como es una incidencia, lo multiplicaría por 100, me daría 20,8. Quiere decir, de un 100% de niños que se consideraban sanos, el 20,8 enfermaron por la enfermedad bucal, Muy o bien. desarrollaron la enfermedad bucal. Ujú. Falta algo. Está muy bien, falta una pequeña cosa. Pequeña pero muy importante. Sí, lo del tiempo. El tiempo. Muy bien. Durante 5 años de seguimiento. ¿Listo? Hubiera sido más tiempo, quizás hay más casos, ¿cierto? Entonces toca definirlo también en términos de tiempo, delimitarlo en tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Vamos leyendo aquí en el chat, a ver qué más nos cuenta. 20.8, listo. Relativamente es muy fácil calcular, ¿cierto? Nosotros, si tenemos estos datos, digamos, tan claros, un denominador muy claro y un numerador, entonces simplemente dividirlos y se multiplica por 100 y se expresa y se interpreta de esa manera como lo acaba de decir el compañero. No hay mucho misterio acá, ¿cierto? Es decir, uno podría saber aquí esos casos nuevos durante el periodo. ¿Cómo podríamos interpretar? De dos formas. Uno podría decir, la incidencia acumulada de enfermedad bucal en niños de 6 años es de 20.8 durante 5 años de seguimiento, ¿cierto? Otra sería el riesgo, que también es un sinónimo. Entonces, el riesgo de los niños de presentar enfermedad bucal es de 20.8 luego de 5 años de seguimiento. ¿Sí? Son dos lecturas que podemos dar del mismo dato, siempre aclarando que es una incidencia acumulada o también llamada riesgo, aclarando cuál es el evento de interés, cuál es ese porcentaje y los años que están siendo seguidos esa población. ¿Listo? Siempre limitándolo en esos temas. Bueno, en este no hay mucha cosa que complicarse. En tasa de incidencia o densidad de incidencia, si quieren acordarse por las siglas DI, la otra era IA, y esta sería DI, expresa la ocurrencia de la enfermedad en la población en relación con una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo por persona puede expresarse en meses, años, días. Entonces acá ya cambia, porque ya hay una unidad de tiempo persona. También mide la velocidad con la que ocurre la enfermedad. Entonces miren lo que va a ocurrir acá. El numerador es igual que el anterior. Casos nuevos durante el periodo de seguimiento. Pero el denominador ya cambia. Ya no es total de población a riesgo, sino la suma de los tiempos individuales de observación. Es decir, de esos 250 niños, o sea, yo tengo ese dato general, puede que los 250 no hayan aportado al mismo tiempo. Hay niños que, si hablamos de una corte dinámica, hayan estado menos meses y hayan desarrollado el evento o no lo hayan desarrollado al final del estudio. Es decir, eso puede ser muy variable el tiempo individual de observación de cada participante. Por eso, esta densidad de incidencia en su denominador considera el tiempo que cada uno aporta, libre de la enfermedad hasta que la presenta, ¿cierto? Esa es la sumatoria de los tiempos. Entonces, el paciente que entró en el año 1 y desarrolló, bueno, en el mes 1, en el 1 de enero, digamos, para hacer como ese punto de corte, y duró los 5 primeros meses sin el evento y lo desarrolló en ese momento, él aporta 5 meses. Si otro paciente llegó libre de enfermedad hasta 4 meses, 4 meses será el dato que corresponde a ese tiempo individual. ¿Listo? Entonces aquí ya comienza a complicarse un poco, no por el cálculo, sino en la recolección de los datos y el seguimiento que se hará en la cohorte. Habíamos dicho que la medida de la unidad de tiempo sería expresada en cualquiera de estas formas, incluso semanas, depende de lo que esté evaluando, ¿cierto? También debería definirlo, es decir, mi resultado debe mencionar, además de toda la interpretación completa, si la unidad es mes, año, día, semana, persona, riesgo. Esta sería la fórmula, un poco más compleja, ¿cierto? Pero la vamos a ver más claramente con un ejemplo que va de la mano con el caso anterior, una enfermedad bucal en unos niños. En este caso, hay 10 niños, los números que vemos aquí en el eje Y, cada línea representa un niño, ahí están los 12 meses del año, la flecha cuando termina, o la línea cuando termina en esta punta de flecha indica que el niño no tuvo la enfermedad, pero cuando termina en círculo quiere decir que la presentó. Cuando la línea arranca desde un mes distinto, quiere decir que el niño entró en ese momento. Está ausente, por ejemplo, el niño 2 en el mes de enero. Esto se va a seguir durante este año completo. Es decir, a partir de aquí finaliza el estudio, no vamos a saber qué pasó más adelante de los niños que, por ejemplo, siguen. Vamos a perder el resultado. No sabemos qué pasó. Si siguen con la flecha o si siguen con o si desarrollan el círculo, la enfermedad.
Entonces, acá como esto es muy variable, porque hay niños que entran en diferentes meses, unos salen primero, ¿sí? Por ejemplo, este niño se enfermó y duró hasta noviembre, ¿sí? Casi que se asume aquí en este ejemplo que presentan la enfermedad y ya no los contamos de seguimiento más hacia en adelante, sino que siguen todos o la desarrollan y ya no suman más tiempo. ¿Eso qué querría decir? Que esto para verlo gráficamente, en la vida real obviamente esto no se ve así, sino se ve un Excel con un montón de datos. Pero para entenderlo, básicamente aquí lo que vamos a sumar como tiempos de seguimiento son todo lo que lleva la línea hasta el momento en el que el paciente de ahí para allá no participa. ¿Sí? Es decir, este paciente aporta 11 meses porque el último no está, y así con cada uno. Entonces, eso es lo que vamos a cuantificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se haría esto? Se recomienda una tabla de estas en la que uno coloca a cada paciente el seguimiento en meses y si presentó el evento o no lo presentó. Aquí esto es importante porque empezamos a definir dos variables. ¿Quién me dice estas dos variables? ¿Cómo las podríamos operacionalizar? Empecemos por seguimiento en meses. ¿Qué tipo de variable sería esta? La primera sería categórica, cualitativa categórica, porque es por mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, Pero vamos a cuantificar el tiempo. en meses, Número de meses. No los meses, sino el número de meses. número de meses. Sí, vamos a contar los meses. Como dijimos acá, este paciente aporta 11 meses, ¿cierto? Porque estuvo de enero a noviembre. Ese es su tiempo de observación. Él aporta más que el 2, donde aporta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que vamos a cuantificar. Entonces, ¿cómo sería operacional si quisiéramos operacionalizar esta variable seguimiento? Sería 1 enero, 2 febrero, Vamos a sumar los tiempos. Entonces, al final aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Números o categorías? ¿Qué piensan? Yo digo profe, que pues, yo podría poner categorías y describir a partir de qué mes la persona enfermó. Voy a medir únicamente el número de meses que aporta de observación cada paciente. Entonces, ¿qué resultado voy a tener aquí al final? ¿Un número en meses o la categoría del mes? yo creo que es más fácil el número de meses. Número de meses. Número de meses. ¿Y esto es qué variable sería esa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Continua o discreta? Discreta. Ah, no, pero sí es. Discreta, porque tendría valores exactos. En este caso es un mes, 2, 3 exactos, ¿cierto? Y sería una variable de intervalo o de razón. Profe, ¿cómo intervalo de razón? ¿Se acuerdan que una escala? Cuando uno habla, no solo dice cuantitativa y ya, sino que dice cuantitativa, discreta, continua, si permite números decimales o no, y si es de intervalo o razón en la escala de medición. Es de razón, profe, ¿Por qué? porque en razón se manejan valores absolutos. Muy bien. Y el cero tiene sentido, es decir, el cero es ausencia de, ¿cierto? Es decir, si aquí puede dar cero, paciente que no aporte meses, es posible, el cero tiene, es válido el cero acá, ¿cierto? Bueno, repasen eso en las escalas porque creo que por ahí hay algunas cosas que tienen que estudiar de nuevo. Y entonces, ¿qué iría acá en la variable de evento enfermedad bucal, sí o no? Esa puede darse de algo cuantitativo y sería ordinal, puede ser, porque sí, o sea, al sí le daría un 1 y al no le daría un 2. Y de esa manera lo puedo organizar. ¿Eso es ¿Quién ordinal? es? Sí, no, es ordinal. Más bien, En- echemos un poquito más para atrás porque esa es la escala. ¿Qué naturaleza sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál? Cuali.
¿cierto? Cualitativo, muy bien, Sí. porque estamos diciendo o presenta el evento o no lo presenta. Ahora, ¿qué escala de medición? Nominal. Nominal, nominal. Esta no es ordinal, ¿sí? Ordinal sería distinta, si quisiéramos nosotros tener diferentes gradientes, por ejemplo, niveles, ¿cierto? Esta es dicotómica, nominal, binominal. Muy bien, entonces fíjense que tenemos una quanti y una quali. Esto es importante porque en los análisis de los estudios de cohorte con seguimiento, donde cuantificar el tiempo es importante, yo debo tener las dos variables, una que me define el tiempo y otra que me defina si ocurrió o no el evento. Es decir, están en parejitas. ¿Se acuerdan cuando yo la vez pasada en la actividad les dije muy general, mire, esta es una base de datos donde tenemos muerte y tiempo a la muerte? También hay ACV y tiempo al ACV, tiempo infarto e infarto. Es decir, vamos a tener las dos siempre. Si yo estoy evaluando el desenlace diabetes, debo tener la variable que me define si hay diabetes o no la hay y la variable cuantitativa que sería el tiempo al momento en el cual presenta la diabetes. Van a ir en pareja, siempre, siempre, siempre en un estudio de cohorte. ¿Sí? No tendría sentido solo decir al final, lo presentaron o no, ¿cierto? Pues para que entonces me dé el tiempo. Yo podría decir en una cohorte asociativa eso. Sí, esto se presentó. 10 pacientes con diabetes, pero digamos que cuando considero el tiempo, lo que hago es analizarla con el tiempo, ¿vale? Por eso se comienzan a formar esas parejas de variables, la del tiempo y la que me define el evento. Entonces, aquí lo que haremos es para cada fila, cada paciente, escribiremos esas dos variables. En una, números de meses que aporta y en otra, si presentó un evento. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes me van a ir dictando acá y vamos a ir diligenciando esta matriz. ¿Cómo sería el paciente 1? ¿Cuántos meses aporta de seguimiento? 11. 11. Me van a decir 1 si presenta el evento y 0 si no lo presenta. Ahí sería 0. 0. Muy bien. Vámonos con paciente 2. Ese sería un 6 de meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y Y sería 1 o 0. 1. Muy bien. Paciente 3. Sería 11 11. y sería un 0. 0. 4. El 4, 2, 4, 6, 8, 9. 9. Sería un 0 también. 0. Paciente 5. Ese sería un 2, 4, 6, 8, 9 y 1. 6. 2, 4, 6, 7 y un 0. 7. Ese es 8, 10 y un 1. 9. 8, perdón. Ese sería 8 y un 0. 9. Sería 7 y un 1. Y 10. Ese sería 10 y un 1 también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí ya tenemos, por un lado, seguimiento en meses y enfermedad bucal sí o no. Cada paciente tiene valores distintos. Ya tenemos numerador y denominador. Aquí, ¿cuál vendría siendo el numerador? Para hallar la densidad de incidencia. El número de eventos. El número de eventos, o sea, acá. ¿Y el denominador? La totalidad de los meses en seguimiento. La sumatoria de los tiempos individuales de seguimiento en meses. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos faltaría? Sumar el tiempo
la sumatoria de tiempos individuales. ¿Cuánto me da esta columna? Está 88. 88. Verifíquenlo, si alguien le da distinto nos cuenta. Y aquí, ¿cuántos eventos se presentaron? Y ahí se presentaron 5, creo. 1, Sí. 2, 3, 4, 5. Y entonces, ¿qué faltaría? ¿Cuánto les dio, mejor dicho? ¿Cuánto les dio y cómo lo podríamos interpretar? Porque hay 5 y 1 en 88 da 0.056. ¿Y eso qué querrá decir entonces? Bueno, no sé si a ese también se le multiplique por 100, porque si se le Sí. multiplica por 100 son 5.68. Ajá. ¿Y entonces cómo lo interpreto? Profe, sería el 5.68% de los niños en los que se realizó seguimiento por 6 años presentaron factores de riesgo para enfermedad bucal. No estoy de acuerdo. ¿Cómo lo diría usted? No, es que cuando dice el compañero que el 5.68% de los niños no sería, porque estamos hablando es del factor de riesgo, o sea, sería más bien que existe un factor de riesgo de un 5.68% en un periodo de 12 meses para los niños que estuvieron en esta cohorte. ¿Alguien da otra interpretación? Recordemos, estamos calculando densidad de incidencia en donde vamos a expresar el resultado en términos de cuántos pacientes tienen la enfermedad bucal durante ese año de seguimiento, considerando la unidad de medida de persona-tiempo. Porque si no lo menciono en persona-tiempo, es como si fuera una incidencia acumulada. ¿Sí? Es decir, Sí, ahí como si- yo puedo decir que por mes más o menos desarrollan 5.68, porque digo 5.68 niños. O sea, de los 5 meses que enfermaron, 5.68 niños por mes se enferman de la enfermedad bucal, o les da la enfermedad bucal. Está bien, está bien. Bueno, vamos a precisar, pero va por ahí, muy bien. Entonces, miren, acá está la, la solución del problema. Entonces, lo tenemos ahí bien, como dijimos, lo corroboramos, tenemos 88 meses, persona a riesgo, sería MPR. Es importante esa unidad. Presten mucha atención. Esto son 10 pacientes y lo estamos haciendo así, pero cuando ustedes lo vayan a hacer con su estudio de Framingham, pues esto va a ser un poco más difícil de verlo así como está acá. Sí, pero si entendemos esto, cuando tengamos los datos, vamos a poder calcularlo y vamos a ver el sentido. El estudio de Framingham se hizo, la unidad de medida está en día. Es posible que tengamos que transformarla a año, porque a los pacientes siguieron 24 años y eso en días son 90 y no sé cuántos mil días. ¿Sí? Entonces, ahí también eso influye. Yo expreso mi unidad en meses, en años o en qué. ¿Sí? En este caso, pues bueno, estaría en meses. Estaría aceptable que fuera en meses, ¿cierto? Porque es un periodo corto. Nos dio 5.6 MPR, mes persona riesgo. Y sería como los niños tienen 5.6 riesgo, ¿cierto? De tener la enfermedad bucal por mes. ¿Sí? O en otras palabras, la densidad de incidencia, la tasa de incidencia en una población seguida durante 12 meses es de 5.6 riesgo de desarrollar la enfermedad bucal por mes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora llevemos esto a cardiovascular en el caso de Framingham. Aquí ya va a tocar cambiar el dato en escala de día a año. Entonces ya nuestra unidad ya no será día persona riesgo, sino año persona riesgo.
Entonces lo interpretaremos de esa manera, el riesgo que tienen las personas durante ese periodo de presentar un caso, por ejemplo, de infarto o el evento que sea, por año. ¿Listo? Pero esa sería la interpretación más correcta, porque estoy teniendo en cuenta la magnitud, que en este caso es 5.6, y además la unidad de medida, que es mes. Es decir, con qué velocidad se están enfermando. ¿Sí? Esa sería nuestra... y ojo con, porque la transformamos a 100. Quiere decir que de 100 pacientes que yo siga, espero que al mes tengan 5.6 riesgo de enfermar. Pero la pregunta sería, ¿de dónde sacan lo de 100 si yo solo he seguido 10? Pues perfecto, precisamente eso es lo que la estadística, en este caso el cálculo de incidencia, nos permite. ¿Sí? Poder llevar una escala de 100 pacientes para que podamos presentar. Si asumimos 100 pacientes de seguimiento, ¿cuántos de ellos estarían enfermando por mes o por año, por la escala que sea? ¿Esto se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Quieren que repita algo? Hasta ahí, profe, se entiende. Cuando usted habla de días, porque aquí lo estamos viendo por meses, días, obviamente uno hace la sumatoria, es la cantidad de días que obviamente van a ser una cantidad enorme, teniendo en cuenta que es para años, calcular años por año. De acuerdo. Eso pasa en Framingham con los datos. Yo creo que aquí, y ahorita les diré, bueno, cómo está eso explicado para que lo puedan hacer. Y es que como eso está en días, es decir, se midió en evento, la ocurrencia del evento en días. Entonces, por ejemplo, un paciente puede tener 5.823 días a presentar infarto, pero es que no es manejable hablarlo en esos términos. Ahí lo que haremos más razonable es por año, ¿cierto? Entonces hay una forma de convertir esta variable en años. ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo? Si esto no fueran, digamos que borremos por un momento lo de meses, digamos que estos son días y nosotros lo queremos expresar en años. ¿Cómo lo harían? Aquí echando calculadora. Dividido por 365 días que tiene el año. Incluso 365.25 para incluir los bisiestos. Esa sería la división exacta. ¿Listo? Ese valor que dé, es decir, la variable, yo podría decirle a mi software, calcúleme ahora de la variable seguimiento en meses, divídamela entre 365.25 y ahí ya tengo la medida convertida de días o de meses a año. ¿Listo? Les voy a anticipar. Yo hice un video en YouTube, ya está colgado desde ayer. Ahí explico todo esto cómo se hace con el paquete estadístico. Lo hago en Stata, lo hago en SPSS y en Jamovi. Tienen una... Eso es un poquito largo el video, pero vale la pena que lo vean para que puedan comprender ya no sobre un ejercicio hipotético, chiquito, sino ya con todos los datos como es en la realidad. Pero si entendemos esto con estos pequeños datos, ya tenemos una gran ganancia. ¿Listo? Entonces, miren ¿qué harían ustedes en este caso? Tienen la posibilidad de cuantificar el tiempo al evento. Recuerden que tiempo al evento es estar tiempo sin el evento hasta que se presente. ¿Sí? En ese momento que se presenta, ahí va a ser el tiempo al evento. Si ustedes tienen la oportunidad de tener datos así, con tiempo al evento y con si presenta uno el evento, ¿qué calcularían? ¿Una tasa de incidencia o una incidencia acumulada? ¿Podrían calcular las dos? ¿Con cuál se quedarían? ¿Qué harían en ese caso? Yo me iría con una incidencia acumulada, pues porque si en este sentido en cohorte se debe tener en cuenta cada caso y el tiempo en el que está desarrollando o inicia el efecto que se va a estudiar, tendría que sumar o tener en cuenta cada uno de los sujetos. En este caso, pues me iría con una incidencia acumulada. Pero la que suma los tiempos no es la incidencia acumulada.
Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿La puedo repetir nuevamente, por favor? Si yo tuviera la posibilidad de tener estos datos así, si tiempo en seguimiento que aporta cada paciente al evento y además la variable que define el evento, ¿qué calcularía? ¿La incidencia acumulada, la tasa de incidencia, ambas? ¿Cuál sería mejor en ese caso? Compañero decía que incidencia acumulada, pero creo que con lo que dijo no será la incidencia acumulada, porque esa no tiene en cuenta la sumatoria de tiempos. Digamos, yo tendría en cuenta o sea, lo que quiero yo con el estudio, digamos, si yo solo quiero reportar un evento, listo, pues la incidencia acumulada y sale. Pero digamos, si yo ya quiero empezar a tomar medidas en la parte clínica o lo que sea, me serviría mejor una tasa de incidencia. Porque de acuerdo a eso digo, bueno, el paciente que fuma tiene 5.6 más veces o riesgo de hacer infarto o miocardio respecto a los que no. Entonces yo ya puedo empezar, digamos, a aplicar o a concluir con esto, diría yo. Ojo, porque usted eso que dijo último con respecto a los que no, aquí no aplica, porque este no es un riesgo relativo, aquí no hay comparador. ¿Listo? Por eso aquí no aparece. Ojo con eso, porque eso es interpretación. Esta es tasa de incidencia, riesgo de tener en un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? Listo. Entonces, todo lo otro está bien, excepto esa parte final. ¿Listo? No es Bueno. comparándolo con, ¿vale? Para eso está el riesgo relativo o el hazard, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, siempre que yo pueda tener acceso a datos de la variable cuantitativa, es decir, el seguimiento al evento, prefiero la densidad de incidencia, ¿cierto? Porque es una medida más específica. La IA es muy burda, es muy general, asume que todos tienen el mismo seguimiento, que todos entraron en el mismo momento y que todos salieron en el mismo momento. Es muy general esa medida. Entonces, va a haber una diferencia entre las dos, ¿sí? Por lo que en esta específicamente me está diciendo cuántos meses es que aporta cada uno, ¿cierto? Entonces, siempre que tenga datos de esta naturaleza, es mucho mejor calcular la densidad de incidencia. Es decir, considero los tiempos individuales de observación. ¿Puedo calcular la IA? Claro que sí, se puede. ¿Puedo calcular las dos? Claro que sí. Pero en este caso, va a ser una medida muy general la IA, por lo que asume que todos aportan el mismo tiempo, y no es así. No todos aportan el mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo estos datos y no tengo simplemente lo que dije ahorita? 25 niños me dicen, miren, este estudio se siguió a los pacientes, pero no se les miró tiempo al evento, simplemente tenemos los que se enfermaron sobre los que estaban a riesgo, pues no puedo hacer más, no tengo la forma de sumar los tiempos individuales, me toca sí o sí una incidencia acumulada, ¿cierto? Pero si el panorama es otro, yo preferiría la densidad de incidencia. ¿Listo? También puedo calcular incidencia acumulada, claro que sí, las dos, ¿cierto? Pero ya hicimos la salvedad de por qué preferiríamos inicialmente la densidad de incidencia. ¿Listo? Bueno, entonces ya con eso creo que tenemos claro este ejercicio. Bueno, aquí están un poco las preguntas. ¿Cuál escoger? ¿IA o DI? Recuerden, IA, incidencia acumulada, yo las pruebo así para que de pronto quienes aprenden así como con esas mnemotecnias de las iniciales de las palabras, les ayude, porque a veces uno dice, bueno, se confunde. La IA, ¿cuál será? ¿Sí? Entonces, incidencia acumulada, la más amplia, la más general, y densidad de incidencia, la que tiene el tiempo, la sumatoria individual. Entonces, depende de la información que tengamos para escoger las dos, ¿cierto? Si tengo solo el número de personas, ya lo dijimos, calcularé IA. Si tengo la unidad medida en persona tiempo, pues calcularé principalmente la DI. Y también depende del tipo de población, si es cerrada, fija o dinámica. Como ustedes lo vieron, generalmente estos estudios son abiertas, ¿sí? Puede haber cohortes cerradas, claro, y pues es más fácil incluso todo el tema del seguimiento, porque todos entran en un momento, los estoy siguiendo, no tengo tanto problema con esa medida cuantitativa, ¿cierto? No tengo que estar como tan haciendo este ejercicio. Pero finalmente para ambas aplica el mismo rigor y el mismo seguimiento que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, esa sería la gran conclusión de estas dos medidas de incidencia. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas, no sé,
lo que necesiten que volvamos a recalcar desde aquí, que básicamente fue lo que vimos. ¿Cómo se imaginan entonces que haremos? Si tienen, empiezo a llevar al estudio de Framingham, si ya empezaron a explorar la base de datos, ¿qué variables han visto de interés, por ejemplo? ¿Cómo se imaginan haciendo esto ahora no con 10 datos, sino con casi 5.000 pacientes que hay ahí? ¿Sí? ¿Cómo lo empiezan a visualizar? ¿Sí? Quiero que de pronto me digan eso para ver cómo de pronto comienzan a proyectar sus análisis, porque esto ya tiene que ver con puro análisis, ¿cierto? ¿Lo ven fácil? Si se entiende aquí, ¿lo podrían hacer con los datos? ¿Cómo lo harían? Hay que diga, mire, el paso uno yo haría esto. Selecciono esta variable, me llamó la atención AC20. Entonces selecciono esta y esta otra. Y hago esto, este procedimiento, tal cosa, y a ver si van por ahí. Digamos, para esclarecer algo, bueno, la de Framingham es un estudio de corte dinámica, ¿cierto, profe? Sí. Ujú. Yo creo que, digamos, ahí para dar un mejor control a eso, tendría uno que abordar más que por meses, de pronto por años. Entonces, ahí es donde la tasa de incidencia de pronto empieza a jugar un papel importante porque empiezo yo a centrar mis resultados y mis estudios, que a pesar de que es por tanto tiempo y con tanta gente, lo puedo especificar por año, de pronto eso serviría. Ujú. Muy bien. ¿Qué evento usted ha visto en la base de datos que diga, este o estos varios son los que voy a analizar? Digamos, hablaríamos de la base de datos de Framingham o cuál de todas las Sí, bases de datos. sí, la de Framingham. Digamos, una en la que a mí personalmente me gustaría irme sería por ataque cerebrovascular, digamos, el desarrollo de ataque cerebrovascular en estos pacientes. Ujú. Entonces, ¿qué Entonces, variable necesitaría, por ejemplo, aquí? Digamos que solo es esa, la que aparece como stroke, ¿cierto? sí, ¿Qué variable necesitaría usted para analizar sus datos? digamos, demos un ejemplo, puede ser fumadores y no fumadores y el desarrollo de stroke en esa corte. Muy bien. Ujú. ¿Y solo se va con la de stroke, la que dice si stroke o no stroke, o tendría que utilizar otra? Ah, no, de pronto ya profundizaría más, pero, o sea, para iniciar esa, pero de pronto ya más adelante puede ser también infarto agudo miocardio, no sé, enfermedad en general, ya de pronto uno va profundizando. Incluso también en eso, ya cuando tengo stroke, puedo mirar otros tipos de variables en los pacientes que fumaron y no fumaron y los que desarrollaron stroke. Entonces ya puedo ir más a fondo. Muy bien. Pero entonces no se olvide de que stroke va acompañada del tiempo, ¿sí? Porque hay una que le define si lo presentó o no, que esa sería esta que vimos acá, la dicotómica, ¿cierto? Acá, esta. Aquí sería stroke sí o no, ceros y unos, pero la que define el tiempo sería time stroke, que ahí está codificada de esa manera en Framingham, time stroke. Si otro compañero selecciona hospitalización por infarto, entonces esta variable será la categórica, aparece como MI, algo así. Bueno, PREV, OPS, MI, que es todo lo que diga PREV es prevalencia de. Y la correspondiente de ese mismo evento que define el tiempo sería Time MI, Time Hospitalization MI. ¿Mm? Siempre en parejas. No nos quedemos solo con una con la otra, porque queremos sacarle el provecho a los datos por lo que son tiempo al evento. Entonces podemos calcular con ese tiempo al evento. ¿Listo? Bueno, entonces muy bien. Yo creo que igual con el video que les digo, van a poder hacer todo el ejercicio porque es un tutorial muy dirigido en el que incluso se explica cómo se debe
alistar los datos o prepararlos para el análisis, cómo cargamos a los diferentes paquetes estadísticos. Incluso ahí incluyo otros paquetes estadísticos por si quieren utilizarlos también, no quedarnos siempre con SPSS, pero bueno, hay una explicación muy grande en SPSS, ¿cierto? Para que lo puedan visualizar. Y puedan complementar los análisis de los gráficos que arroja uno o el otro. Entonces, véanlo y se van a dar cuenta que van a ir entendiendo mejor, a la luz de su pregunta de investigación que hagan con Framingham, cómo es el procedimiento, ¿cierto? Pero esta es la base, digamos, lo que es las incidencias, y en ese video explico con detalle cómo se hace un análisis de supervivencia. Sí, es decir, vamos a hacer específicamente con Framingham un análisis de supervivencia. Entonces ahí explico cómo se realiza un análisis de Kaplan y Meyer, con las curvas esas que ustedes han visto, y cómo se hace una regresión de Cox. Entonces, para que puedan ver ese video, no lo hago la demostración aquí en clase por lo que les contaba. La idea es que ustedes puedan verlo con calma, lo puedan repetir cuantas veces quieran. Se los voy a pegar aquí. Igual se los envío en el correo cuando lo tengan, para que lo puedan ir viendo. Ahí está todo. Está explicado se los voy a mostrar aquí rápidamente qué es lo que hay aquí adentro. Tiene una explicación, lo que se hace en Stata, lo que se hace en SPSS, lo que se hace en Jamovi, que también es un paquete abierto que pueden instalarlo también en sus computadores. Es muy amigable, es parecido a SPSS, y ahí van conociendo otros paquetes estadísticos también. Y se explica todo esto. Entonces, para que de pronto vayan viendo qué nos ofrece un software, cómo podemos complementarlo con otro, ¿sí? Entonces, véanlo, y ya sea que hagan el análisis con varios de ellos o se quedan solo con uno, vayan mirando, mejor dicho. Ahí está el video disponible para que lo puedan hacer. Y creo que también está el enlace para descargar a Jamovi en la página principal, y está esta guía, es un documento en Word que los lleva a un Drive, y ahí está explicado cómo es el paso a paso de los códigos en Stata. Entonces acá nos dicen, primero crea una variable que se llame tal cosa. Por ejemplo, acá nos dice guía para hacer análisis de supervivencia en Stata. Abra la base en SPSS, deje las variables de interés, reestructure no sé qué, haga tal cosa, ¿sí? Ahora, para calcular incidencia acumulada, use este código y la variable. Cree una nueva variable con este otro. Disponga su base para supervivencia. Calcule la densidad de incidencia. Haga una tabla de vida. Haga un análisis de Kaplan-Meier. Es decir, todo este código que está acá es para Stata, ¿sí? Y hay unos ejemplos de interpretación. Mira, aquí están también, para que lo tomen y hagan sus interpretaciones de la forma más correcta. Es decir, con este video casi que van a lograr aterrizar mucho en lo que es supervivencia para la corte de Framingham. Cada uno recuerde que pues, debe buscar variables distintas a las que yo presento allí, ¿cierto? Bueno, pueda que coincidan, no quiere decir que no los tengan que hacer con ella, pero traten de hacer unos análisis distintos con otras variables diferentes a las que hay acá. Yo cuáles escogí, stroke y muerte, ¿sí? Pero si alguien quiere repetirlo, no pasa nada, ¿cierto? Lo puede hacer y llega a la misma conclusión, debería llegar, ¿cierto? Pero entonces, bueno, eso es lo que contiene, digamos, ese video, para que lo puedan ver con mucha calma y que puedan ir haciendo a la par su ejercicio. Casi que yo les recomendaría, primero, antes que mirar el video, familiarizarse con la base de datos. Volver a abrir ese Excel, abrir el PDF donde está el diccionario de datos y empezar a decir, bueno, ¿qué variables son las que voy a seleccionar? Y hacer ese ejercicio primero de cómo están operacionalizadas, ¿sí? Y ya de ahí, cuando lo tengan, ahí sí pasan a ver el video, que ahí explica de ceros cómo es que tendríamos que preparar los datos, hasta el análisis y la interpretación. Está completo todo, y van a ver unas gráficas que salen muy bien. Van a comparar ustedes cuál es el software que de pronto mejor grafica algunas cosas que otras, qué software grafica unas cosas que no grafica el otro. ¿Sí? Es decir, traten de complementarlo. Por eso lo hice con los tres, para no quedarnos con uno, y que podamos sacar el mayor provecho de los software y de los datos.
¿Listo? Entonces ahí tienen la pauta para que lo puedan hacer, ¿vale? Bueno, entonces, quería preguntarles, ¿hay alguna duda sobre la actividad que vamos a entregar en 3 semanas? Por ahora no. Igual les recuerdo porque alguien me escribió por ahí, por favor, acuérdense en el primer eje, por favor procure que en algún momentico de la clase volver a retomar en qué consiste la actividad, porque pues, digamos que, claro, como no se está haciendo sobre la marcha, hasta ahora estamos viendo como la base conceptual, pues pueden que se sientan perdidos, pero rápidamente retomo en qué consiste la actividad. Vamos a realizar una cohorte, un análisis de cohorte del estudio de Framingham, específicamente enfocado a un análisis de supervivencia. No es el único que uno podría hacer con estudios longitudinales, es decir, cuando se toman en diferentes tiempos. No es el único, pero lo enseñamos aquí en segundo semestre, por lo que se necesita tener esas herramientas para hacerlo, porque más adelante no lo cubre, ya se van a ver temas más avanzados incluso. Entonces, para que ustedes lo puedan apropiar desde ahorita y ya más adelante cuando hagan sus ejercicios de sus tesis o sus investigaciones que tengan, lo puedan tener allí. Entonces, tenemos esta base de datos con todas las variables que vemos aquí, cuyo diccionario se encuentra en este PDF. Aquí lo más importante son estas páginas con estas tablas donde operacionaliza cada variable. Tengan en cuenta que cada paciente tiene más de una fila, porque pudo estar en 2 periodos distintos, ¿sí? Entonces, quienes están doble fila, tendremos que mirar en qué periodo estuvieron. Entonces, estuvo en el periodo 1 y en el 3, pero en el 2 nunca apareció. Pero fíjense que el otro paciente tiene 3 filas, estuvo en los 3 periodos. Entonces, primero por eso digo, explórenla para ver cómo es que se va, qué análisis es que ustedes van a hacer, qué variables es que van a tomar, ¿cierto? Entonces, claro está que esta base, aunque tiene 11.627 registros, esa no es la cantidad de pacientes. Hay menos pacientes, ¿sí? Entonces, ahí también les explico cómo saber cuántos pacientes hay. ¿Mm? Entonces, lo primero es como mirar esa base y determinar algunas de las variables. Recuerden que esas parejitas son las que vemos acá. Por ejemplo, para stroke, si a mí me interesó stroke, porque es con el que hice el video, seleccioné esta que sería la categórica 0 y 1, y time stroke, que sería su pareja, que es la que me define el tiempo al evento. Quiere decir que este paciente duró sin ACV hasta el día 8.766. Este otro paciente duró libre el evento hasta que presentó en el día 2089 el evento de ACV. Y si yo veo el de muerte, pues mire que murió unos 800 días más o menos después. Eso toca transformar eso en años o si no se sale de control, ¿sí? Entonces miren cómo podría yo estar teniendo varias variables, pero no, eso en cuanto al desenlace, pero en cuanto a la exposición, miren todas las que tenemos. El mismo sexo, el colesterol total, la edad, la tensión sistólica, diastólica, tabaquismo, el índice de masa corporal, entre otras. Entonces primero, miren la base varias veces. Es una base a lo largo, no a lo ancho. A lo largo, vimos que cada paciente tiene más de una fila. A lo ancho sería que solo una fila es de un paciente, ¿sí? Entonces, empezando por ahí hay que entender distinta la base, porque estamos ahorita hasta el eje 2 familiarizados con bases a lo ancho. Y ahorita nos colocan una a lo largo, entonces hay que empezar a mirar primero a entenderla. Pero bueno, no es tan difícil, es básicamente lo que les digo, mirar que hay pacientes que están en diferentes periodos. Hay unos que están en 1, otros en 2 y otros en los 3. Pero bueno, eso hay que considerar. Y ese sería el análisis que haríamos. Todo está explicado en el video, ¿cierto? Entonces, ahí se van a responder quizás todas las preguntas que tengan sobre esto. Pero el fin último es hacer un análisis de supervivencia con alguno de esos desenlaces, el que ustedes consideren, y pues van a plasmar eso en su trabajo de siempre, en el Word, donde escriben
todo el contexto, por qué se interesaron en stroke y en muerte, por qué en las exposiciones, hacen todo el ejercicio, digamos, completo y llegamos a las dos cosas, a análisis de Kaplan y Meier y a la regresión de Cox, con todos los gráficos posibles que vemos allí. Entonces, casi que tendríamos que ver el video para poder entender todo lo que habría que hacer allí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con algunos abstracts que les había traído. Recuerdan que al final de esta presentación que hoy les haré llegar, hay unos resúmenes de unos estudios de cohorte. Y los traje para que podamos aplicar, sobre todo en cuestión de diseño. Aquí algo también de análisis estadístico, pero sobre todo en entender cuál es el diseño metodológico. Entonces, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leerlos rápido o por lo menos mirar y decir, venga, esto yo lo doy como complejo, leamos este que está como difícil, ¿sí? Y miramos, no sé, lo que nos alcancemos a mirar. Lo leemos, analizamos cómo fue que se diseñó y vamos entendiendo cómo en un mismo estudio de cohorte puede tener diferentes formas de diseñar, ¿cierto? ¿Alguien quiere proponer un resumen de estos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatro. O si les parece, empezamos por uno más bien fácil y luego pasamos por uno más difícil. Eh, Empecemos por este. ¿Quién me ayuda con el título? Mejor dicho, hasta método. Alguien que me ayude de pronto hasta aquí. Otra persona que me ayude hasta aquí y otro que cierre con resultados. Lo vamos analizando, sobre todo para entender el método, que les digo, porque no tanto nos centramos en los resultados, miramos sobre todo qué pruebas estadísticas, ¿cierto? Pero la metodología sobre todo para entender cómo fue. Adelante. Índice de masa corporal materno y riesgo de anomalía congénita, un estudio de cohorte. El objetivo es investigar la asociación entre el índice de masa corporal materno y anomalías congénitas estructurales. El mayor ahí sí me quedó como sobrando. No sé Aquí si... creo que hay una coma de más, pero es Major Structural Congenital Anomalies, ¿cierto? Ah, ok. Esto que va ahí como cruzado. Sí, se dan anomalías congénitas, grandes anomalías congénitas estructurales. Ujú. El diseño, entonces, un estudio de corte usando datos recogidos prospectivamente. Muy bien. Quisiera resaltar algo aquí en esto que ha leído. Sí, de pronto el tema de la recolección de los datos, entonces dice que es una recolección prospectiva, o sea que es hacia adelante, me parece interesante. Pues aclara también el tema de cuáles son las dos variables que utiliza, que es el índice de masa corporal materno y el desenlace que serían las anomalías congénitas estructurales. Y pues obviamente la claridad que hace, que es un estudio de cohorte. Muy bien. Entonces acá, ¿cuál sería la X y cuál la Y, según el color? La X es el índice de masa corporal y la Y vendría a ser el riesgo de anomalía congénita. Listo. Muy bien. Bueno. Gracias. ¿Quién me ayuda con el método? ¿O ya lo alcanzaron a leer? De pronto,
Pues, Dice que es como una única base de datos de registro de embarazadas en 5 unidades de maternidad del norte de Inglaterra entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005. Una data notificada de anomalías congénitas en el... No sé, ahí sí me perdí. Survey Abnormality Congenital Maternal. una encuesta de anomalías congénitas del norte. Como ese es como donde se reporta esas anomalías congénitas. Correcto. Niveles de diabetes pregestacional materna son utilizados para el estudio de embarazo en diabetes. Se utilizaron los otros radio con un 95% de confianza, un intervalo de confianza que fue estimado por un modelo de regresión logística con unos valores de pérdida modelados y como categorías explícitas. Uh-huh. ¿Qué quisiera resaltar aquí de esta metodología? Pues una que establece el tiempo porque está hablando del 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005, que fue el tiempo en el que se recolectó la data. La base donde se utilizó, que es el Survey de Anomalías Congénitas, Northern. ¿Qué más? El tema de diabetes pregestacional materna y cuáles fueron los estadísticos utilizados. Entonces el odds radio, el intervalo de confianza al 95% y el modelo que se utilizó, que fue un modelo de regresión logística. No sé si ahí estaría bien, profe. ¿Listo? Sí, entonces aquí hay varias cosas, ¿no? De la fuente de datos, el periodo de tiempo, que sería todo 2003, 2004 y 2005, o sea, 3 años, ¿cierto? Aquí he quitado la fecha de publicación, los autores y todos esos datos, ¿cierto? Pero si aquí nos está diciendo que fue prospectivo, quiere decir que ellos a partir del 1 de enero de 2003 hasta el 2005 recogieron los datos, ¿cierto? Es decir, esos son datos primarios que se iban notificando en esta encuesta de anomalías. Y bueno, ese fue el análisis estadístico, los ORs ajustados con los modelos de regresión de máxima verosimilitud, ¿cierto? Eso quiere decir maximum likelihood, es máxima verosimilitud. Y bueno, muy bien. Ahora, ¿qué resultados encontraron aquí? Aquí lo pueden ir uniendo a lo que dijimos ahorita, si es incidencia acumulada, si es densidad de incidencia, si aquí hay riesgos relativos, o qué medidas vamos viendo acá. Se dice que hubo un total de 41.013 embarazos únicos durante el periodo de estudio, de los cuales 682 fueron afectados o relacionaron anomalía estructural congénita, una prevalencia total de 166 con un intervalo de confianza del 95%, y entre los límites o el ICE es 154 hasta 179 por 10.000 nacimientos registrados. El riesgo de anomalía congénita tuvo un incremento significativo en las maternas con bajo peso, con un índice de masa corporal menor a 18.5 kilogramos por metro cuadrado, con unos radio de 1.6, un intervalo de confianza del 95% y los límites 1.09 hasta 2.36 y un valor de P de 0.002. Y el grupo de maternas obesas con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos,
con unos radio de 1.3, intervalo de confianza del 95, límite entre 1.03 y 1.63 y un valor de P de 0.003. Pero no fue significativo para maternas con sobrepeso. Ahí están los valores comparados con madres que tenían un índice de masa corporal aceptable. Si quiere, detengámonos ahí, muy bien. Para ir analizando esto, porque estos ya son resultados, está muy de la mano de lo estadístico, ¿cierto? Es decir, arriba nos dijeron, calculamos ORs ajustados y una regresión logística de máxima verosimilitud. ¿Qué nos dice la primera parte? Nos dice el total de tantas gestantes, de los cuales tantos tenían la anomalía congénita estructural. ¿Eso qué viene siendo? De todo lo que hemos hablado, ¿qué medida de frecuencia o de riesgo? Para ponerle nombre, digamos, a lo que vamos viendo allí. Esa vendría siendo la incidencia acumulada, ¿no? 682. O la densidad, perdón. ¿Cuál sería? La población a riesgo, ¿cuál es? ¿Cuál es el denominador? 41.013. Muy bien. ¿Y el numerador? 682. Muy bien. ¿Hay tiempos individuales allí? ¿Perdón? ¿Hay tiempos individuales? Es decir, ese dato ahí nos están diciendo que es la sumatoria de tiempos individuales o es la población a riesgo. No, ese es el total. Ellos dijeron que durante el periodo de estudio, o sea, durante los 3 años, fueron 682. Muy bien. O sea que eso vendría siendo ¿qué? ¿Una incidencia acumulada o una tasa de incidencia? O sea, vendría a ser una tasa de incidencia. No, yo creo que es una incidencia acumulada, porque es en todo el tiempo, Ah, no es un año o por mes. sí, es una incidencia acumulada, porque fíjense que el denominador es el número de personas a riesgo, las 42.013, y el numerador serán los casos que presentan la anomalía congénita, que serán los 682, ¿cierto? Eso nos da 0.0166, que al multiplicarlo por 10.000, como está ahí, da 166. Es decir, la IA, la incidencia acumulada es 166 cuando se expresa por 10.000 registros, nacimientos registrados. Una pregunta, ¿por qué? Sí, bueno, pero hasta ahí, vamos en que es una incidencia acumulada, ¿cierto? Si no fuera así, si no fuera una densidad de incidencia, ellos dirían, ahí, el que está en inglés dirían per year, ¿cierto? Person year risk, que sería año persona riesgo. Tendrían que decirlo ahí. Si por ahí vemos otro estudio que mencione esa unidad de medida, sería una densidad de incidencia. Aquí no se tienen los tiempos individuales, acá están diciendo simplemente de cuántas de las que se siguieron a riesgo presentaron la anomalía. ¿Sí? Es decir, por eso lo dicen como a total prevalence. Entonces uno dice, bueno, prevalence o incidence. Pues ya dijimos que la incidencia acumulada viene siendo también un porcentaje. Por eso acá lo llaman como prevalencia, ¿sí? Pero no nos confundamos porque esto realmente pues no termina siendo una prevalencia propiamente, porque no es en un momento, sino es una incidencia porque es de personas a riesgo. Pero así lo llaman también en la literatura, ¿cierto? Porque termina siendo un porcentaje, el numerador está incluido dentro del denominador, por eso lo llaman prevalence, ¿sí? Pero ahí está donde vamos a ver la diferencia. Entonces, les iba a preguntar, ¿por qué entonces nos reporta un intervalo de confianza de una incidencia acumulada? No debería ser, o no, solo debería decir los 166 por 10.000 y ya. ¿O por qué siempre se reporta el intervalo? Siempre se evalúa la significancia estadística, ¿no? ¿Pero eso es para ver significancia estadística? ¿O con qué finalidad? O sea, ¿siempre un intervalo evalúa significancia?
No, pero parte de los datos que él está señalando ahí también son para significancia estadística. Por ejemplo, cuando él coloca el valor de P. No, pero solo hasta acá, de la prevalencia. Solo miremos este. Ok. ¿Por qué? ¿Quién me dice? No sabría decirle, profe. Profe, tienen que ver con el diagnóstico y la certeza de la existencia de este. Pero el intervalo, ya sabemos que es un rango de valores, ¿cierto? En el que si yo repitiera este estudio 100 veces, 95% de ellas encontraría que con muestras distintas voy a estar con una incidencia de 166 por 10.000 en ese rango, de 154 a 179. Pero más allá de la significancia, ¿para qué me sirve ese intervalo de confianza? Es decir, ¿para qué lo calculo aquí? ¿Qué utilidad le doy a ese intervalo? ¿Yo qué busco al final con un resultado como estos? Compararlo con la literatura. Antes de comparar. Que la muestra sea significativa. Va por ahí, no tanto la muestra significativa, sino si yo tomo una muestra de estas personas, porque aquí de montón no están todas, ¿cierto? ¿Yo qué busco con este resultado? ¿Poder qué? ¿Qué es lo que siempre hacemos cuando uno analiza a unos pacientes y qué busca finalmente? En otras palabras, ese resultado aplica para la muestra, solo para la muestra, o yo espero que. Asociarlo con otras condiciones. No, Que usted lo pueda generalizar, es decir, que no se requerirían nuevos estudios porque pues darían el mismo resultado de acuerdo a ese intervalo de confianza. exacto. Yo busco generalizar estos resultados, por eso el intervalo, cuando yo estoy trabajando para hacer inferencias poblacionales, porque como no puedo decir que es 166 y punto final, sino que como estoy hablando de que se está extrapolando una población, debo mencionar la confianza, el intervalo de confianza. ¿Listo? Aquí estamos repasando de paso lo que tiene que ver con inferencia. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué nos menciona la otra parte? Después de donde está resaltado el overall, ahí, ¿qué vemos más allá de los datos cuantitativos de volverlos a leer todos? Hasta donde está como este corchetico que dibujé. Analicemos desde overall hasta BMI. En general, ¿qué nos muestra estos resultados? ¿Qué pruebas estadísticas? Por un lado, hagamos de ver que eso que dice total prevalence, que ya dijimos, pues que viene siendo la incidencia acumulada, es una medida de frecuencia. Lo que es prevalencia e incidencia son medidas de frecuencia. Pero aquí en adelante hay otras medidas, que son las medidas de riesgo. El OR o de asociación. En este caso es una medida de OR ajustado. ¿Qué quiere decir? Que se ajustó por el modelo de regresión. Es decir, no es una asociación de parejas. Cuando se acuerdan que ustedes hacían la tabla 2x2, que sale un OR, no es ese OR solito, sino es el fruto de una regresión logística. Cuando yo incluyo varios factores, ya hablo de un OR ajustado. Y fíjense que acá dicen que hay unos que fueron significativos y otros no. Los que fueron significativos fueron en maternas con bajo peso. Leamos ese resultado y vamos practicando interpretación de OR. ¿Qué indicaría? Lo voy a resaltar aquí en amarillo. ¿Cómo leo este resultado? Que corresponde a maternas con bajo peso.
Acuérdense que aquí estoy cruzando maternas con bajo peso como exposición o como independiente y riesgo de malformación congénita como dependiente. Y estoy incluyendo las otras variables que están allí estudiadas y obtuve ese resultado. ¿Cómo interpreto ese OR de 1.60 con el intervalo de 1.09 a 2.32 y el P de 0.02? ¿Cómo lo leería? Digamos, yo qué puedo concluir de ahí, digamos, en cuanto a bajo peso y alto peso, puedo concluir de que sí es un factor de riesgo. Pero cuando es sobrepeso, si nos vamos a sobrepeso, el OR es de 0,85. Hasta ahí diría, bueno, bueno, no es un factor de riesgo, por decirlo así, pero cuando ya me voy al intervalo de confianza, veo que está del 0,78 a 1,06. Entonces, lo que yo puedo decir es que para las personas con sobrepeso no puedo concluir si es Pero o no estamos es factor. leyendo el amarillo. Usted ya se fue por allá abajo, pero estamos con el underweight. Bueno, Pero va bien, pero digamos ese sería el resultado de lo que es overweight. ¿Qué indica el de underweight? Usted dijo que era riesgo, ¿cierto? Pero interpretémoslo completo, es decir, cuánto, si es significativo o no, si el intervalo es preciso o no, tal como lo hicimos en el ejercicio de caso control. Porque también es un OR, es que miren que estamos viendo un OR, es la misma medida de asociación. Es que ahí, por ejemplo, cuando habla del valor de P, está hablando de que ahí, pues cuando se hace el H sub 0, el H sub 1, y usted con el valor de P está mirando si se rechaza, si no se rechaza la hipótesis nula o si se rechaza. En este caso, el P siendo 0.02, ¿cierto? Se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que en este caso, si hay una diferencia significativa o si hay una relación entre el sobrepeso, el bajo peso materno y el desenlace. ¿Ya? Muy bien, esa parte está muy bien. Sí, la de la P, está bien. Y ahora, entonces, ¿qué nos dice el OR? Interprete, por favor, el OR, la magnitud y la precisión del intervalo. Doc, entonces sería, a ver, hay un antecedente de bajo peso, hay un antecedente de bajo peso que tiene 1.60 veces más de probabilidad de desenlace en malformación congénita. 1.60 lo podemos cambiar por 60%. Ah, ok, por 60%. ¿Vale? Por lo que está después de la coma sería el exceso de un grupo, que en este caso es underweight, ¿cierto? Eso está bien, 60% veces la posibilidad de presentar la anomalía congénita en las gestantes que tienen bajo peso. Con un intervalo de confianza de 1.9 a 2.36, lo que genera que hay una precisión en el resultado con una significancia de 0.02. Exacto, por lo que también es correcto que sería siendo estadísticamente significativo. ¿Listo? Eso sería la interpretación del OR. Y entonces, ¿por qué nos dicen ahora que dice, but not for maternal overweight? Entonces, ¿por qué dicen que no se encontró esa asociación de sobrepeso? ¿Cómo lo interpretarán esta vez? Que existe un factor de protección del 15%, teniendo en cuenta que el OR es de 0.85, ¿cierto? Para o no factor de protección, pues no, ahí no sabría decirlo, pero para las maternas con sobrepeso, sí, es que ahí se descuenta, es un 15% de protección frente al desenlace, con un intervalo de confianza del 95%, y el límite está entre 0.68 y 1.06, entonces incluye el valor nulo
y teniendo en cuenta el valor de P, nos daría que no, y es mayor a 0.05, es decir, que no hay diferencia significativa entre el sobrepeso y el desenlace. Que no hay asociación entre sobrepeso No más hay riesgo y... asociación. Ujú. Así es, muy bien. Es decir, uno diría primero que hay un 15% menos de reducción el tener sobrepeso, pero no se le puede olvidar el intervalo. Y como usted lo ha dicho, él cruza el 1, por tanto se pierde, se vuelve inconcluso. Y la P que acompaña a ese estadístico nos menciona que está por encima de 0.05, por lo que si hablamos de hipótesis, diríamos que aquí no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? O sea, no hay, nos quedamos con ella, ¿cierto? Es decir, realmente no podemos concluir que se comporta como que aumenta o disminuye la posibilidad de presentar el evento. ¿Sí? Aquí, por eso ellos nos dicen ahí, but not for maternal overweight, ¿cierto? Muy bien, creo que voy a leer los varios que están escribiendo por ahí en el chat, antes de pronto las manitos que están por ahí. Bueno, Fabián, adelante. Profe, bueno, eso fue una pregunta cuando estaba en el programa de medicina, digamos, pasaba esta misma discusión, digamos, las que están en sobrepeso, bueno, aparentemente hay un 15% de protección, pero no puedo concluir porque el valor de P es 0.15, o sea, al no haber significancia estadística, pues no puedo sacar datos concluyentes con ese dato. No solo La por el pregunta, P, sino también señor, por el intervalo. No solo por el P, sino también por el intervalo. exactamente, sí. Entonces, Es más por el intervalo que por el P. sí, totalmente de acuerdo, profe. Entonces, el profe, bueno, yo lo único que decía, bueno, si yo quiero determinar lo de sobrepeso y de un ejemplo que eso me llegue a dar significancia estadística y que adicionar el intervalo también me dé sobre los niveles que se quieren, ¿qué medidas usted tomaría para controlar eso? La única que se me ocurrió a mí fue aumentar el tamaño de la muestra respecto a las personas con sobrepeso. Pero me preguntaba qué otras medidas o qué otras conductas yo puedo hacer para de pronto con ese dato de sobrepeso concluir algo respecto al estudio. No sé si me hice entender. Sí, aquí no siempre que encontremos que no se asoció, pensemos en que fue por tamaño de muestra. Esa puede ser una razón, es decir, antes de hacer como esa aseveración, uno diría, analicemos mi estudio, cuánto fue su tamaño muestral, pero además cuántas de estas maternas con sobrepeso tenía yo, ¿sí? Y segundo, qué imprecisiones tuve a lo largo del estudio que pude haber encontrado un efecto sobre esa variable. Sin embargo, detalles en que el intervalo es más bien preciso. ¿Sí? Y habían muchas pacientes, 41.013, que eso es un tamaño muy grande de muestra. Es decir, aunque aquí te hace falta mucha información porque es un abstract, pero nosotros en una tabla 1, por ejemplo, del artículo a texto completo, podremos ver cuántas estaban en cada grupo, cuántas en sobrepeso, en bajo peso y en obesidad. Entonces uno ya podrá decir, no sé, habían 20.000 de la una, 15.000 de la otra y 5.000 de la otra, ¿cierto? Me estoy inventando los números, pero uno podría saber cuántos fueron las pacientes por grupo. ¿Sí? Entonces no siempre pensemos en que fue por tamaño de muestra bajo. Generalmente si se ven unos intervalos muy imprecisos, se deben a tamaños de muestra grandes, pero este no es el caso. Esta estimación es muy precisa. Que uno podría pensar más adelante en otro estudio, en ampliar la muestra, ¿cierto? Mirar de pronto qué imprecisiones hubo y que las pueda controlar, o si había un potencial confusor, ¿cierto? Pero fíjense que acá ellos primero tenían una muestra grande, controlaron la confusión a través de esa regresión logística de máxima verosimilitud. Aquí no nos dan muchos detalles de los criterios, pero pues tendríamos que mirarlos, ¿cierto? Entonces aquí sí es importante siempre que encontremos estos resultados, no siempre pensar que nos tiene que dar a favor o asociarse ya sea de forma positiva o negativa, y que cuando encontremos negativa, de una vez pensemos en que hay que hacer otro estudio con una muestra más grande o corregir un montón de cosas. Puede que ese sea el resultado, ¿sí? Si tengo una muestra grande, está mi estudio libre de sesgos o los puede controlar de todas formas, ese es el resultado, que para sobrepeso no se encontraría. ¿Sí? Tendría que corroborar con la literatura similar qué me dice.
porque pueda que en general los otros estudios me digan sí hay asociación con la sobrepeso materno. Entonces, aquí hay una falla en algo. ¿Sí? Ese algo, ¿cuál puede ser? Lo que hemos dicho. Sesgos, muestra, pero pues bueno, tendremos que leer el artículo de texto completo para saber cuál fue la posible causa. ¿Cierto? No sé si respondí a la pregunta. Sí, profe, sí, ahí quedó claro. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, bueno, no vamos a leer los otros, pero porque están muy en la misma vía, ORs, donde nos dicen qué se asoció o qué no. Por ahí hay cosas de defectos en el septo ventricular, el paladar hendido, bueno, anomalías oculares, bueno, hay varias cosas ahí. Pero miren que este estudio, por ejemplo, ya para ir cerrando con este estudio nos dice que es una corte prospectiva, nos está declarando en el diseño. Nos menciona que evaluó riesgo y nos muestra ORs ajustados. Esa es una forma de analizar un estudio de cohorte, ¿sí? Reportarlo con esta visión de riesgo. Miren que acá no nos está diciendo que lo que hicimos ahorita de calcular la densidad de incidencia, ¿cierto? Aquí el tiempo no fue importante en este estudio, no se cuantificó el tiempo al evento. Aquí lo importante era o se presentó o no se presentó la anomalía estructural congénita. ¿Sí? Es decir, ahí aplicaría solo de mi población total, cuántos de ellos lo tuvieron. Y ya, el tiempo aquí al evento no fue relevante. Por eso mi análisis será de este tipo, ORs. Y ya. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, ya se nos está un poco agotando, pero si les parece, yo rápido voy a presentarles uno que tiene otros datos distintos. Pero no me acuerdo cuál era. Uno que sea como... Es que este no tiene tantos resultados. Pues, veamos este. Este si quieren lo voy a leer yo para por cuestiones de tiempo, pero traten de seguirme la línea y voy a resaltar al igual que hemos hecho lo importante. Miren cómo cambia incluso las palabras que usan. Predicción del éxito del parto vaginal después de parto por cesárea. Un estudio de corte retrospectivo en China. Entonces miren cómo ahora ya cambia por risk, acá, perdón, association between, ahora nos menciona predicting. Recuerdan que yo puedo hacer una cohorte con fin predictiva. El estudio anterior era cohorte asociativa. Ya vimos el primer diseño. Ahora este es predictiva. Es decir, yo con un estudio de cohorte va a ser el mejor diseño para predicción. Aquí, ¿qué es lo que quiero predecir? El éxito del parto vaginal después del parto de cesárea. Es decir, aquí, ¿cuál es la Y? El parto vaginal. ¿Cuál viene siendo la X? La previa del parto por cesárea. Entonces, quiero predecir qué ocurre en las mujeres que tuvieron parto por cesárea en cuanto al éxito en el tratamiento, en el parto, si se embarazan nuevamente, en que este parto sea vaginal. Puedo predecir, ¿cierto? ¿Cuál es el éxito? ¿Es exitoso o no es exitoso? ¿Qué tanto podría recomendar a una mujer que ha tenido cesárea que tenga después un hijo por parto vaginal? Eso es lo que miraría este estudio, ¿cierto? Entonces miren que entre los objetivos dice desarrollar un nomograma para predecir la probabilidad de esto que está aquí completo, ¿no? Sección de cesárea después del parto vaginal entre mujeres después de una sección de cesárea previa. Bueno, me puedo equivocar un poco con la traducción, los médicos y ginecólogos me corregirán, pero se quiere evaluar es justamente ese modelo predictivo. ¿Listo? Eso tengámoslo presente porque aquí ya no está hablando en términos de riesgo. Aquí ya no es lo que vimos ahorita en el estudio anterior. Este va por otro lado, ¿sí? Con un estudio de cohorte. Nos dice que es un estudio retrospectivo. Entonces, pues aquí ellos no tomaron datos primarios, se basaron en unos datos. ¿Cuáles pueden ser esos datos? El contexto.
2 hospitales de segundo nivel en la provincia de Guangdong, China. Esa fue la fuente de los datos. Muy bien. Participantes. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: mujeres gestantes con feto único de edad de 18 o más años, que tuvieran una historia previa de cesarean section y que estuvieran programadas para tener una labor de parto después de TOLAC, que esto es todo completo, ¿no? Trial of labor after cesarean delivery. Parto por cesárea después de labor de parto, ¿cierto? Bueno, ustedes me entenderán en la traducción. Las pacientes con alguno de los siguientes criterios fueron excluidas del estudio: labor pretérmino o parto pretérmino, ¿cierto? No, trabajo, más bien, que sería edad gestacional menos de 37 semanas, 2 o más cesáreas, contraindicación para parto vaginal, historia de otras incisiones uterinas como miectomías y registros médicos incompletos. Bueno, aquí ustedes van mirando si estos criterios restringen la confusión. Pero acuérdense que lo primero que haría yo para restringir potenciales confusores es a través de mis criterios, ¿cierto? Bueno, ahora, pero creo que son bastante claros en un abstract que nos dé todos estos elementos de criterios. Dice, el outcome primario fue el VBAC, que ya vimos que es la sección de cesárea después de, nacimiento vaginal después de sección de cesárea, la cual fue tomada de forma retrospectiva de los registros médicos computarizados por el equipo clínico. Bueno, ahí nos está nuevamente informando que hay unos registros, por eso es retrospectivo, y el desenlace primario es ese VBAC. O sea, primario, y no nos menciona nada más. O sea, esta es la variable Y muy claramente definida. Y ya vimos que esta CS pues viene siendo la X. Ahora, dice que los resultados de las mujeres quienes se planearon para TOLAC, el 84%, y aquí está su número, tenía VBAC. ¿Esto qué viene siendo? Si queremos ponerle nombre de lo que hemos venido hablando de medidas de frecuencia. Esa viene siendo la incidencia acumulada. Muy bien, incidencia acumulada. Habían 2006 mujeres, de las cuales 1186 presentaron el VBAC, o sea, un 84%, una incidencia acumulada. Muy bien. Ahora dice, la edad gestacional, la historia de parto vaginal, el peso del nacido estimado, el índice de masa corporal, la aparición espontánea del trabajo de parto, ¿cierto? El puntaje Bishop de cervix, la ruptura de membranas, fueron asociadas de forma independiente con el VBAC. Es decir, en el modelo predictor incluyeron todas estas variables. ¿Sí? Cuando yo incluyo todo esto que está acá, hasta ruptura de membranas, y mi variable de desenlace es VBAC, yo puedo saber cuál es el efecto que tendrían esas variables o cómo de acuerdo con su comportamiento yo puedo predecir el éxito del VBAC. ¿Cierto? Pero miren que sea que están independientemente asociadas. Y además, ¿qué hicieron acá? Trazan un área bajo la curva, que es estas curvas ROC, las AUC, que en español serían las curvas ROC, ¿cierto? Receiver Operating Characteristic Curve, en el modelo de predicción. Y nos menciona el dato, 0.77 con este intervalo. Si ustedes ya han visto esas curvas ROC, lo que hace es que nos traza una curva donde yo puedo ver la sensibilidad y especificidad de justamente el modelo predictivo, que es lo que yo quiero. Porque aquí no me interesa asociar, si se asocia la ruptura de membranas con el parto, con el VBAC, o si se asocia el índice de masa corporal con el parto. No, eso no es lo que quieren ver ellos acá. Es decir, aquí no tiene una lógica de asociación. Aquí la lógica es predictiva. Por eso aquí el análisis aquí no nos muestra no errores por ningún lado.
¿cierto? Aquí, ¿qué nos muestran? Esto nuevo para, de pronto, uno diría, bueno, un estudio de corte con esto, pues sí, un estudio de corte presenta, en este caso, curvas ROC, por lo que está mirando cuál es el mejor punto de corte del modelo predictivo, ¿sí? Y nos dice que es 0.77 en la cohorte de entrenamiento, es decir, tratarse de un estudio de cohorte, pues tiene una cohorte de entrenamiento para el modelo. Y dice que el set de validación mostró tener una buena discriminación con una área bajo la curva de 0.70. Entonces miren cómo, aunque aquí la idea no es meternos a hablar de curva ROC, porque la clase no es de eso, pero conecten lo que han aprendido de lo que son características operativas de las pruebas diagnósticas y validez de las pruebas, y entonces van a poder unirle estos resultados a lo que está buscando este modelo. Entonces, miren, ya para cerrar y les doy la palabra, dice que el TOLAC, que ya vimos que es esa, digamos, lo que es el trabajo parto antes después de la cesárea, puede ser una estrategia potencial para disminuir la tasa de sección por cesárea en China. El nomograma validado para predecir el éxito del VIVAC podría ser una herramienta potencial para lo que tiene que ver con esa consejería en el VIVAC, ¿sí? Entonces miren cómo aquí lo que se quiere es predecir el éxito del VIVAC de acuerdo con variables que son relacionadas con la gestación. Y cómo a través de no un análisis de riesgos, acá no interesa mirar si se asocia o no, que tanto el hecho de tener rupturas me pone más en riesgo, no, sino a través del análisis de estas variables, cómo puedo llegar a un modelo predictivo. Que si me llega una paciente donde tiene una edad gestacional muy alta, donde está en sobrepeso, donde comenzó más temprano su labor de parto, donde tuvo ruptura de membranas, aquí va a indicar el modelo predictivo que va a tener no va a ser exitoso el parto vaginal después de cesárea, por ejemplo. Entonces, eso es lo que buscaría un estudio como este. Miren, otra mirada, otros análisis distintos, otra forma de plantear un estudio. ¿Listo? Vámonos con aquí dice en el chat, ¿hay algún problema con la grabación de la clase anterior? No, no pude grabar. Ah, bueno. Voy a mirar qué pasaría, pero no, ahí no hay problemas, está todo bien, pero voy a mirar a ver si pasó algo allí de permisos o algo así que tenga de pronto. Y ya eso sería. Entonces, con esto, si quieren, no sé si tengan preguntas, estamos a unos minutos de terminar. Adelante, Lina. Profe, esos modelos predictivos de la curva de ROC, en nosotros cuando lo vemos, nosotros no lo hemos visto aún. ¿No lo han visto? Entonces yo creo que en tercero lo van a ver cuando vean validación diagnóstica. Es que yo tenía en la mente a la profe, pero ya la profe Mariana ya no está hace un año y ella era la que lo dictaba y no sé ahorita quién lo dicta, pero lo van a ver cuando vean validación diagnóstica, que van a ver qué sensibilidad, especificidad, valores predictivos, todo eso lo van a poder entender. Pero ahorita, digamos, más allá de entenderlo en este abstract, es otra forma, otra mirada desde una cohorte. Entonces miren que una cohorte en este caso no solo sería para mirar asociación, sino podría incluir modelos predictivos. Y una tercera, que ya no alcanzamos a ver, es el análisis de supervivencia, que es el que ustedes van a especializarse en esta cohorte, ¿sí? Pero no perdamos de vista que, es decir, no quiero que al final se lleven una idea de que como van a hacer el estudio el análisis de supervivencia de Framingham, ya ustedes digan, todos los estudios hay que llevarlos a supervivencia. No, no todos los estudios de cohorte hay que hacer análisis de supervivencia. Ya vimos en dos abstracts que pueden tener otras intenciones, otras finalidades. Entonces yo que los invito a que ya de manera autónoma, porque pues el tiempo no nos dio, lean los otros abstracts y comprendan de esos dos que faltan, cómo fue el diseño, qué otras miradas tienen. Creo que hay una de supervivencia, ¿sí? Pero pues se van a volver, digamos, expertos en supervivencia con el taller que van a hacer. Entonces, pero incluso expónganse a varios estudios de cohorte y miren qué otros análisis pueden hacer, que son muchísimos. Casi que todos esos análisis se pueden agrupar en esos tres grandes categorías: cohortes asociativas, predictivas y pronósticas. Hay otro abstract de pronóstico que estaba por acá. Miren, dice Prognosis, que es una terapia hormonal menopáusica y bueno, el cáncer de mama. Léanlo porque este es otro diferente. Entonces miren qué es lo que analizan acá, cómo lo analizan, ¿sí? Para que se den una idea
general de cómo sería cada uno de los estudios, ¿cierto? Pero eso será lo que yo quisiera que se llevaran finalmente, pues, más allá de lo que hicimos en la sesión, es que no asumamos que todo estudio de cohorte debe tener un análisis de supervivencia, que es el que ustedes van a hacer. Hay otras formas de acercarse a los datos de acuerdo con la intención y el objetivo del estudio. Hagan 4 análisis, pues porque tampoco, ¿sí? Pero por eso decidimos el de supervivencia, que es un poco más, digamos que a esa altura ya ustedes lo pueden asimilar muy bien y van a hacer un buen ejercicio. Y eso sería todo por hoy. No sé si tenga alguna pregunta antes de terminar. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a ver ese video. Yo ahorita les voy a enviar el correo con ese enlace por si lo quieren tener. La presentación también se las envío para que puedan tener todo ese material, que lo repasen. En 8 días nos veríamos con el primer avance del análisis. Procuren avanzar lo más pronto, que cada vez nos detengamos menos tiempo en preguntas, objetivos, ¿sí? Planteen las preguntas en términos de supervivencia. No van a aparecer por ahí palabras de pronóstico, risk, factor, no, survival, análisis de supervivencia, ¿sí? Es decir, con esa lógica, párense desde ahí y no cambien a otro lado. No pretendan en un mismo estudio evaluar supervivencia, más pronóstico, más predicción, más, no. Solo quédese con supervivencia. Entonces, su pregunta casi que, les estoy diciendo desde ahorita, enfóquenla desde ahí. Y que toda su metodología conlleve a hacer un análisis de supervivencia. Para entender eso hay que ver el video, porque con esto que explicamos acá no hablamos nada de supervivencia. Pero hay unas diapositivas que les va a ayudar con la interpretación de la supervivencia. Aunque eso también está muy bien explicado en el video, pero aquí van a poder ver unos ejemplos de interpretación que sobre todo en la 4ª clase espero que lleguemos allí para poderlos interpretar los hazards, que va a ser la medida de riesgo que vamos a obtener de las supervivencias, de esos análisis de regresión de Cox. Entonces váyanos mirando. En 8 dejamos el espacio completamente para presentar sus avances. En un momentico yo presento lo que es tamaño muestral y luego pues ya ustedes presentarían sus avances. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco su tiempo y permanencia en la sesión y nos veríamos entonces el otro jueves. Profe, gracias, buenas noches. Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.